a estar hablando acerca de Mateo 18, precisamente sobre los versículos 21 al 35, donde se da un diálogo muy famoso entre Jesús y sus discípulos. Jesús está tratando de enseñarles acerca de lo que es vivir en realidad, de experimentar el reino de los cielos y cómo este se manifiesta cuando hay personas que te hacen daño en este mundo. Y este daño generado no excluye a las personas de la iglesia. Eso quiere decir que el que te puede dañar también o herir es alguien de la congregación. Así que vamos a estar viendo este pasaje. Los invito a ir a Mateo 18, versículo 21 al 35. Y ahí mientras estoy predicando, no dejes de orar por mí, por favor, porque es un tema algo complicado en el sentido que llevarlo a la práctica es más difícil. Ustedes me dicen cuando ya esté en Mateo 18, versículo 21. Levantan la mano, me dicen así con un amén o ok. Ahí vamos. Dice el versículo 21. Luego Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peque en mi contra? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le entregaron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Una pregunta, yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. ¿Hay alguna otra palabra que usen sus Biblias? Talentos. Quiero que sepas esto. Eso es una moneda que se usaba en ese tiempo. Y una moneda, un talento, equivalía a no a un día de trabajo, sino a una actividad de trabajo. Y la actividad podía ser o valer por 26 días, o 260 días, o 6,000 días de trabajo. Por lo que esta persona le está debiendo al rey alrededor de 160 años de deuda. No podía pagar, dice el versículo 25. Así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima o misericordia, dice otros pasajes, y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, y le debía unos pocos miles de monedas de plata o muy pocos talentos. Era equivalente a alrededor de 100 días o 270 días de trabajo. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Su compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, te lo pagaré. Le suplicó, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron lo que había ocurrido, fueron ante el rey y le contaron todo lo sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión tú de tu compañero, así como yo la tuve contigo? Entonces el rey, enojado, envió al hombre
a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara la deuda. Y Jesús termina diciendo: eso es lo que hará mi Padre Celestial con ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Como saben, estaremos hablando acerca del perdón, y estos versículos están dentro de la historia de Mateo, cuando Jesús está al norte de Galilea, muy cerca, o lo que es hoy Palestina, y él va directo o va de regreso a Jerusalén. Y aunque el perdón es un tema que muchos han hablado durante siglos, para Jesús es un tema muy, muy importante y muy sobresaliente. Para Jesús parece que es el perdón algo clave en su enseñanza. Porque este no es el único lugar donde puedes escuchar acerca del perdón. Porque puedes ver el Padre Nuestro también, ¿verdad? El cual se convirtió en nosotros. Es como nos han enseñado: hey, el Padre Nuestro es para que aprendas a orar de esta manera. Y nos dicen, los desglosan y todo. Pero el Padre Nuestro se convirtió en una oración en los primeros cristianos de hacerla diaria, para no olvidar lo que enseña esta oración. Mientras Jesús se encuentra compartiendo con sus discípulos, ellos están no muy conformes con lo que Jesús les está diciendo. ¿Por qué? Porque ellos están hablando de cómo el reino va a ser. Ellos tienen un pensamiento de cómo el reino de Dios se debe de manifestar en la tierra. Y están en un punto, el capítulo 18, se pueden ir ahí al capítulo 1, al versículo 1, puedes ver que ellos tienen una idea preconcebida de lo que está o lo que debe de ocurrir. Para ellos, Jesús debe ir a Jerusalén, confrontar a los líderes, a los romanos, acabar con vidas, y él ponerse sobre el lugar más alto. Pero la enseñanza de Jesús, o Jesús les dice que eso no es su meta. Su meta no es acabar con la vida de otros, sino todo lo contrario. Su vida sería entregada para liberar a muchos. Pero al parecer esto no convence a los discípulos. Y puedes ver en el versículo 1 que ellos le hacen una pregunta y les dicen: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? En el reino que viene contigo. Y Jesús, no sé, la Biblia nomás nos cuenta cuando le preguntan o por temas importantes los sobresalen, pero no sabemos cuántas veces en realidad esto ocurrió y qué tan repetido era para Jesús. Pero creo que a veces no decir alguna palabra dice mucho. Y puedes ver en el versículo 1 que Jesús no responde esa pregunta, sino que le manda a llamar a un niño y le dice: el reino de los cielos, le dice, a la pregunta que le hacen, él dice: tienen que ser como estos niños, como este niño. Y antes de que pensemos de que hay que ser humildes, hay que ser dependientes de los padres, así igual con Dios, hay que ser nobles, creo que Jesús nos está hablando de la misma manera como lo hizo en el libro de Juan. Es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que seas un nuevo hombre, una nueva persona, para comprender lo que el reino significa. ¿Por qué creo que Jesús les dijo esto? Porque vivimos en un mundo donde las personas normalmente actúan pensando en lo que nos conviene. Y no importa lo que yo haga o lo que yo decida, si me conviene lo voy a hacer. Y no importa si te hago daño o te causa un daño. Y este mundo está lleno de esas decisiones. Pero Jesús está hablando acerca de este nuevo tipo de personas, de este nuevo tipo de humanos que actúan diferente, que van a actuar diferente.
y Él decide darle herramientas o maneras de las que pueden actuar ante las situaciones que ocurren en este mundo. Porque esa forma de pensar ocurre sin importar que seas cristiano o que no lo seas. Y podemos, aunque nos llamemos cristianos, lamentablemente podemos dañar el corazón de las personas. Y muy profundo. Creo que por lo menos tú o yo conocemos a personas que han salido muy heridas o dañadas de la congregación. ¿Verdad? ¿O me equivoco? Entonces, así que Jesús, después de la enseñanza de que les dice, hay que nacer de nuevo y que les da estas herramientas en el versículo 17, del 15 al 17, donde qué es lo que deben de hacer cuando alguien te hace daño, Pedro, tratando de simplificar todo, le dice, entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar a los que se dicen cristianos y que me han causado daño? ¿Cuántas veces debo de hacerlo? ¿Cuál es el límite? Y me da a mí algo de risa, porque creo que su pregunta es sincera, tratando de asentar o hacer práctico lo que Jesús está diciendo. Y la respuesta y pregunta de Pedro creo que es generosa y creo que busca presentarle un número que es mucho, ¿verdad? Pero, como todos sabemos, Jesús siempre rebasa nuestra comprensión de las cosas y de lo que debemos hacer. Y le dice, no, Pedro, 70 veces 7. Cualquier cosa que signifique 70 veces 7, y que ahorita vamos a verlo, ¿crees? Y les hago esta pregunta a ustedes, ¿crees que eso significa algo relacionado con matemáticas? ¿O con algo de contabilidad? Como, ¿sabes qué? Es que Jesús estaba diciendo que debes de perdonar 70 veces por 7, eso es 490 veces. Entonces ahorita ya llevo 489, me queda una vez más y ya sí te puedo reventar toda la cara. ¿Está hablando de eso? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que creo que Jesús está haciendo? Y la verdad creo que lo que está haciendo es meramente asombroso y sabio. Lo que normalmente haría un maestro en ese tiempo es enseñar la Biblia. Y la forma en que Jesús habla no sale y no olvida su forma de enseñar. Por lo que Jesús está haciendo alusión a su Biblia. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde has escuchado o dónde has leído anteriormente 470 veces 7? ¿Les ha venido a la mente ahorita? La verdad es algo muy así de esgrima bíblico. Les voy a decir, nada más ocurre 2 veces en la Biblia. Y una, ¿dónde creen que ocurre? En Génesis 4. Jesucristo está usando su Biblia, ¿ok? Está usando el Antiguo Testamento para hablarles de lo que ellos conocen y con lo que han crecido. Y Génesis 4 es una enseñanza que ellos aprendieron desde pequeños y lo memorizaron. En Génesis 4 se nos cuenta una historia acerca de una familia que crecieron 2 hijos y uno acabó con la vida del otro. ¿Recuerdan esa historia? ¿Cómo se llaman los personajes ahí? Caín y Abel, ¿verdad? Entonces Dios, antes de que a Caín asesine a Abel, tiene un diálogo con él y le dice, oye, lo que estás a punto de hacer es algo muy, muy grave. Ten cuidado porque el pecado te está acechando como un animal. Y eso no debe de ocurrir. Tú debes dominarlo y controlarlo antes de que eso ocurra. Pero Caín no sigue el consejo de Dios y acaba con la
vida de su hermano. Dios promete cuidar y proteger a Caín a pesar de lo que hizo. Pero Caín duda de lo que Dios ha ofrecido y hace su propio refugio. Él crea una ciudad donde 5 generaciones se nos narra en la Biblia. Una ciudad construida por medio de un asesino. Y sus hijos han aprendido esto. Y en la 5ª generación hay un rey que se llama Lamec. Que ese rey era poeta o músico. Y él nos cuenta, en la Biblia nos enseña uno de los primeros poemas o música o canciones de las personas en la Biblia. Y este poema nos habla acerca de lo macho, alfa, lomo plateado, que es esta persona, algo así como un narcocorrido de hoy o como un corrido tumbado. Y te invito a leerlo, está en Génesis 4:24. Dice, les habla a sus esposas y les dice: Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 70 veces 7. No solamente 7 veces como con Caín, sino 70 veces 7 será la venganza de aquellas personas que decida hacerle algo a Lamec. Y creo que Jesús está utilizando esta historia para enseñarle algo a sus discípulos acerca del perdón. Y cualquier cosa que el perdón signifique para Jesús pareciera ser contraria a lo que está en nuestros instintos humanos. Ya que, tenlo por seguro, que la venganza o los celos no es algo que produces porque quieres producirlo. Simple y sencillamente está en nosotros y brota en nosotros. Y Jesús sabe esto. Lamec en la Biblia se ha convertido y se convierte en la perfecta expresión de esta epidemia causada por la venganza. ¿Me hiciste algo? Está bien, pero iba la mía y con piquete todavía. Pienso que esta historia no ocupamos ir más profundo porque es muy sencillo lo que nos está dejando ver. Y Jesús pareciera utilizar el perdón para explicarnos acerca de esta historia, o el perdón para explicarle a los discípulos acerca de esta historia. Y la diferencia es que el tipo de humanos de los que Jesús está hablando, que van a actuar diferente, pueden ser como Lamec tal vez, o como un nuevo tipo de Lamec. Lamec, cuando alguien lo agrede, la euforia de la venganza lo envuelve. Pero pareciera que Jesús nos quiere enseñar que esa euforia o ese desenfreno sea utilizado, pero en vez de venganza, como un desenfreno del perdón. Y este tema es uno de los más comunes entre cristianos, ¿eh? ¿De qué manera nos vamos a relacionar o nos relacionamos con personas que nos han hecho un daño a nosotros y personas que todavía nos duelen las cosas que ocurren? ¿Cómo manejamos esto? ¿Qué pasa si a esa persona no le interesa lo que me hizo? ¿O qué pasa si esa persona se disculpa sinceramente y no puedo perdonarlo? ¿O qué pasa si alguien nos ha hecho un daño y no tienes la oportunidad nunca en la vida de perdonarlo de nuevo o hablar con él porque ya falleció o porque se fue a Canadá o a Yucatán o porque
Tu trabajo y el trabajo de esa persona no concuerdan nunca. ¿Se han identificado con alguna situación? ¿Alguna vez has tenido una experiencia con personas? Todos los días. Todos los días. Pero Jesús nos indica que si nos identificamos como sus seguidores, Él nos llama a atender esta situación. Él nos está llamando a ser como Lamec, pero diferentes. Por lo que hice una lista, a veces pueden ser las listas aburridas, de lo que el perdón nos significa. Y vamos a estar viendo unos versículos más abajo, o arriba, en este caso si traes tu tablet o tu celular, en los versículos 15 y 17. Y vamos a ver lo que Jesús nos enseña de cómo atender esta situación. Y normalmente cuando se enseña acerca de 70 veces 7, enseñamos a las personas que es necesario perdonar ilimitadamente. Y que no importa que la persona, ilimitadamente, porque la persona va a volver a fallar. Y porque esa persona te va a volver a herir. Pero hay que perdonarlo y perdonar y perdonar y perdonar a la persona. Y un día Dios hará justicia. Creo que no debemos saber ni griego, ni los secretos de la Biblia, ni la historia de la iglesia para saber de lo que Jesús está hablando sobre el perdón. Lo único que tenemos que hacer es leer Mateo y seguir leyendo de lo que nos está hablando Jesús acerca del perdón. ¿Qué es lo primero que debo hacer, según los versículos del 15 al 17, si una persona dentro de la congregación me hace algún daño? Ahí lo pueden ver en sus Biblias. ¿Qué es lo que dice que debemos hacer? ¿Alguien? ¿Un valiente? Mateo 18 del 15 al 17. ¿Qué es lo que dice sus Biblias? ¿Qué es lo que dice Yanay? ¿Qué es lo primero que deben de hacer? No, nada más, ¿qué es lo primero que se debe de hacer? Hablar en privado. Jesús no nos recomienda dejar que las cosas sigan. Nos recomienda atenderlas. Debemos hablar con amor con esa persona. Por el bien de él, mío, pero no solamente eso, por el bien de la comunidad. Y te lo digo por experiencia. Cuando las cosas no se atienden, pueden crecer. Pero ¿qué pasa si a esta persona no le interesa y quiere seguir haciendo lo que está haciendo? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que dice? Hablar con más personas, con otras personas que amen la iglesia, que amen a esa persona y que me amen a mí. ¿Por qué? Porque yo también necesito de que alguien me diga si yo estoy equivocado. ¿Ok? No es nada más para justificar lo que alguien está haciendo contra mí. Tal vez lo que yo estoy viendo que está pasando no es lo que está pasando. Y esas personas nos van a poder ayudar a buscar la paz y la justicia dentro de nuestra iglesia. Pero ¿qué pasa si esa persona no nos hace caso o no le interesa lo que está pasando? ¿Qué es lo que dice Jesús que debemos seguir haciendo? Llevar el caso a toda la iglesia, atraer más personas. Hey, verás lo que está pasando. Esto es muy importante, pero cuando enseñamos a veces de lo que Pedro está preguntando y lo que Jesús está respondiendo, de que debemos perdonar ilimitadamente, parece contrario a lo que Jesús está atendiendo. Para Jesús es importante. Para Jesús cualquier cosa que significa perdón, ¿crees que significa dejar pasar lo que ocurrió? ¿Qué es lo que nos enseña lo que acabamos de leer?
No, evidentemente no. Él nos invita a que vayamos con esa persona a atender esa situación. Normalmente vas a escuchar personas que digan, ama y perdona, ¿verdad? Es un dicho muy común. O el perdón lo cubre todo, olvídalo. También, en ocasiones, cuando usamos conclusiones como el perdonar ilimitadamente, hacemos que las cosas simple y sencillamente deben ocurrir como están ocurriendo. Y pensamos que no es importante, pero Jesús nos está enseñando que es importante y muy importante para la persona. Perdonar, cualquier cosa que signifique perdonar, ayuda o significa ignorar o justificar lo que está ocurriendo o fomentar el abuso. Evidentemente no lo es. ¿Qué es lo que Jesús está diciéndole a los de la iglesia? ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo cuando alguien le hace un daño a la persona y no lo quiere escuchar y no reconoce lo que está haciendo? ¿Qué es lo que les está diciendo que deben de hacer? El segundo paso, ¿qué es? ¿Qué es el segundo paso que nos dice el versículo 16? Llamar a testigos. Cualquier cosa que signifique el perdonar, y principalmente cuando tiene que ver con daños físicos, abuso, Jesús está haciendo algo muy importante que debemos saber. Está Jesús colocando a las personas que están siendo abusadas en una posición de inseguridad nuevamente. No, lo que Jesús está haciendo es, tienes que encontrar un lugar seguro dentro de tu comunidad. Tienes que encontrar un espacio alejado de esa persona que está causando un abuso. Y tu iglesia te puede ayudar. Normalmente, no normalmente, los últimos 6 años, Sonora lleva siendo el primer lugar en llamadas al 911 a consecuencia de la violencia en Sonora. Y el puesto número 1 es a consecuencia de lo que está ocurriendo en las casas de las personas, con más de 60,000 llamadas al año. Por lo que muy probablemente alguien de nuestra iglesia o alguien de los que está aquí esté sufriendo algún tipo de abuso. Y quiero que sepas algo. Cristo nos llama a la iglesia a servirte y que sirvas y que encuentres un lugar seguro aquí. Quiero que sepas que hay hermanos que te aman y hermanas que te aman y una comunidad que está dispuesta a ayudarte. Personas precisas que puedas identificar, está Pastor Noel y su esposa, Pastor Tabaré y su esposa, la hermana Verónica, Rebeca, los servidores, los líderes de iglesia en casa, que pueden y están dispuestos a ayudarte. Y créeme que es algo que no puede ser ignorado porque es muy, muy importante. Cristo nos enseña que algo de esto tiene que ver con la diferencia que hace la iglesia con este mundo. A veces no escuchamos mucho esto en la iglesia. Y el sufrir en silencio puede ser más difícil y más pesado. Cualquier cosa que para Jesús signifique el perdonar, no significa que debe de haber una reconciliación. Es decir, ¿cómo? Sí. Me gustaría invitarte a que viéramos esto, para que una reconciliación en el versículo 15 ocurra, tiene que haber
un reconocimiento de lo que ha ocurrido por medio de las dos personas. Tiene que haber una humillación de parte de las dos personas. Y después trabajar juntos en ganar confianza, mejorar su relación para después reconciliarse. Y eso toma tiempo. No es como que te perdoné, sale, ya está todo otra vez como antes. No, a veces las relaciones no van a volver a ser iguales. A veces las relaciones no se pueden, las personas no pueden pedirse perdón. Les decía ahorita, a veces porque fallece la persona o a veces porque se va a otros lados. La mayoría de las personas de la iglesia son de otras partes. Es muy común que las personas se vayan. Y sinceramente, a veces cuando usamos pasajes de la Biblia para decir es que tienes que reconciliarte, la reconciliación es algo que nosotros no podemos causar. ¿Tú puedes causar que alguien se humille sinceramente? ¿Tú puedes causar que alguien se arrepienta sinceramente? La verdad es que no. Es algo sumamente profundo y que Dios puede hacer. En la vida hay momentos en que la reconciliación no ocurre, porque la reconciliación tiene que ver con dos personas. Pero aún así, aunque esa persona no decida perdonarte sinceramente, hay algo que puedes hacer como seguidor de Cristo. Y es perdonar. El perdonar nada más necesitas de una persona, que eres tú. ¿Ok? ¿Y por qué dices, Héctor, es que por qué no debe haber reconciliación o por qué puedes batallar? ¿Por qué puedes batallar en eso? ¿Qué dice el versículo 35? ¿De dónde ocurre en realidad todo esto? ¿Dónde ocurre lo que el perdón sincero y el arrepentimiento debe ocurrir, según el versículo que Jesús nos habla? ¿Dónde debe de ocurrir? En el corazón. No es un acto solamente externo, a veces alguien nos puede estar engañando. Pero el perdonar lo puedes hacer tú principalmente. Cualquier cosa que el perdón signifique no excluye que la persona sufra consecuencias de lo que está haciendo. Esa persona, principalmente si es alguien que está abusando de alguien, y hablas con él y decide, la iglesia confronta a esta persona por lo que está ocurriendo. Y si no quiere, otra vez lo vuelve a confrontar la iglesia. El pensamiento de perdonar no significa que no hay consecuencias. Y puede haber momentos donde es necesario dejar que las personas experimenten las consecuencias. ¿Qué pasaría si alguien que está causando un daño, hablas con ella y no te acepta lo que estás diciendo, atraes a tu comunidad y no obedece y sigue aferrado en seguir actuando y causando daño a las personas? Esa persona va a seguir haciéndote un daño a ti, pero ya no nada más solamente a ti. Él puede seguir causando más daño. Y si esa persona no afrenta las consecuencias, eso va a seguir causando un daño, no solamente a una persona, sino a toda una comunidad. El que las personas experimenten consecuencias puede traer cosas muy buenas. Pero también, cuando alguien decide que esas personas no sufran consecuencias, pienso que debe de ser tomado con mucha sabiduría. Y por eso puede la iglesia o los miembros de la iglesia pueden ayudarnos a saber qué hacer y orar. Ok, hemos visto que el perdón no significa que debemos dejar pasar las cosas cuando alguien nos causa un daño o causa un daño en alguien más. El perdonar no es ignorar y justificar lo que está ocurriendo. A veces el perdonar no significa todo el tiempo que va a haber una reconciliación, pero tampoco no significa
que no va a haber consecuencias de lo que está ocurriendo. Esto según lo que Jesús nos está hablando. Pero entonces, ¿qué sí significa el perdón del que Jesús nos está hablando? Y lo más padre que cuando Él está hablando de la sabiduría, no presenta una lista así como yo, de 4 puntitos, sino que Él nos cuenta una historia, una parábola, para hacernos comprender de lo que está hablando. Uno de los puntos más sobresalientes de esta parábola es donde Jesús piensa que ocurre el perdón, y ahorita lo mencionamos. ¿Dónde dice que esto ocurre? En el corazón. Y déjame preguntarte, ¿qué es lo que normalmente ocurre en nuestro corazón? Porque evidentemente es una metáfora, ¿verdad? Porque tu corazón bombea sangre y es un músculo que se está moviendo con 4 cavidades, y decía un doctor Gutiérrez, y está inclinado hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que normalmente nosotros identificamos que ocurre en el corazón? ¿Qué es lo que decimos que pasa ahí? ¿Qué es lo que dice? Normalmente creemos que ocurre en el corazón. Cuida tu corazón es una frase muy, muy común. ¿Qué es lo que pensamos que decimos ahí, Raca? ¿Qué emociones? Pensamos que es el centro de nuestras emociones. Y eso lo pensamos porque nuestra forma de creer y comprender el mundo es muy idéntico a los griegos. Pero normalmente los autores bíblicos y los judíos pensaban que no solamente era el centro de las emociones, sino el centro también de tu voluntad, donde ocurren tus pensamientos más fuertes y tus valores más fuertes. Por lo que para Jesús, esto no era solamente algo de emoción o sentimiento, sino algo que decides hacer para afectar en tus sentimientos. Porque no es algo que sientas que debas hacer, porque si fuera por emociones, nunca estamos dispuestos ni emocionados para perdonar a las personas. Pero Jesús nos enseña que este nuevo tipo de personas, este nuevo tipo de humanos, los que son como niños, porque nacieron de nuevo, piensan las cosas para cuidar lo que está pasando en su corazón. ¿Me entienden? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en esta historia? No es como, vemos que el rey que está ahí, que le manda hablar a su siervo, a su esclavo, le perdona la vida. Pero si este rey fuera justo, no si fuera justo, si actuara conforme a la justicia que debe de ejecutar, él debió haber condenado a esa persona a esclavitud hasta la muerte, a él y a su familia. Y no solamente es esclavitud, sino que es esclavitud, pero sin ningún tipo de pago. ¿Ok? O sea, yo sé que trabajamos todos. Imagínate que vas a trabajar tú y toda tu familia y posiblemente tu descendencia sin que te paguen durante 165 días. 165 días. Pero el rey decide dejarlo ir. Y lo primero que hace es cobrarle a otra persona. Y lo que hace es lo que aquí decimos hoy, le da una paniqueada, ¿no? Lo toma del cuello y le dice, págame. Y la otra persona le dice las mismas palabras que él utilizó ante el rey. Pero no lo perdona. Le mete a prisión. Y pienso que Jesús nos deja ver algo acerca del perdón aquí muy importante. El no perdonar a las personas nos convierte en seres irracionales. No solamente porque no escuchó a la persona, sino porque de qué manera le va a pagar si está en el bote. Es algo que no tiene sentido. Y el no perdonar a las personas que nos
hacen algún daño y dejar que nuestra euforia por venganza nos mantiene esclavizados ante cualquier forma para demostrar que nadie puede ser mejor de lo que yo soy. A todos les puede ir bien, es un pensamiento muy común, pero la mayoría de las personas piensan o pensamos a veces que nadie puede estar mejor o en una mejor posición que yo. Tal vez, mientras estoy hablando esto, te sientas feliz o dices, ¿sabes qué? No me identifico con lo que estás hablando. Y te aseguro, a lo mejor es cierto, ¿no? Pero te aseguro que es la mayoría del tiempo, o no todo el tiempo te sientes así. Pero estoy seguro que has experimentado esa euforia, ese calor que brota de ti cuando alguien más parece tener un beneficio. Y pensamos que esa persona no lo merece. ¿O por qué va a estar arriba de mí si yo también soy bueno? Es algo que experimentamos como seres humanos y es algo que no puedes controlar. Y Jesús sabe eso. Esa historia no es solamente para personas que tienen problemas mentales y que olvidan del perdón que les acaban de dar, sino también nos deja ver que el perdón que Jesús está hablando en este capítulo tiene que ver con la decisión que tomas de hacer algo que puedes hacer, como el que alguien me agredió, ahora yo te voy a dar algo que tú, como tú me lo diste, pero más fuerte. Y Jesús sabe que lo puedes hacer y lo estás sintiendo. Pero este nuevo tipo de personas que Él les llama creyentes, no lo hacen, aunque pueden, pero no lo hacen. Esta parábola que vemos aquí de Jesús es algo que se vive todos los días. Ahorita fuera de mi casa se estaban peleando, ¿no? Estaban unos hermanos, familia, peleándose entre ellos por algo que pasó. Jesús nos enseña a ver que el reino de Dios es de aquellas personas que han decidido nacer de nuevo. Aquellas personas que son parte de esta nueva ciudad que Él ha creado. Y este tipo de ciudadanos pelean, pero de una forma diferente. Ya no atacan a alguien, sino deciden y toman decisiones para el beneficio de otros. En esta historia nos deja ver algo muy, muy padre, creo yo. Dios nos ha perdonado. Esta enseñanza no es nada más esta enseñanza principalmente va dirigida para cristianos, personas que se dicen seguidoras de Jesús. Dios nos ha perdonado y la parábola nos muestra que de una forma ridícula, ¿verdad? Pero que quien olvida que ha sido perdonado ha dejado de ser algo más o muestra algo más. Y esa persona que ha decidido ignorarlo, el perdón, pone a las personas, a las otras personas, en un lugar vulnerable y ridículo, porque piensa que Él es justo y no deja ver y no les permite ver lo injusto que son. Y de alguna manera, la forma en que comprendemos el perdón de Dios se manifiesta en nuestras vidas, pero con las personas. El actuar, y lo único que puedes observar el día de hoy, no solamente a veces en tu iglesia, sino en todo el mundo, es que cuando prendes las noticias
ves lo que está pasando tal vez en Sinaloa, en Sonora, en Estados Unidos, en Ucrania, en Rusia, pero únicamente ves lo que la Biblia te está diciendo que ha pasado desde siempre. Ciudades y naciones que han sido construidas por medio de la venganza y la euforia, donde al parecer esto no es nuevo. Y nosotros, como personas humanas de este mundo, o humanos, tenemos una gran deuda con el Creador de todo, por lo que hemos construido en lo que Él ha hecho. En el momento que olvido que el Rey me ha perdonado y cómo respondo ante su deuda, con una reacción de venganza ante la otra persona o con ganas de agredir a alguien más o con un codazo, me da el ejemplo de lo que pienso acerca de lo que Jesús está haciendo. Y simple y sencillamente dejamos y somos parte de lo que este mundo, en lo que este mundo se ha convertido, en la ciudad de la Meca. Jesús nos ofrece el perdón a todos aquellos que han decidido seguirle. Y no solamente eso, sino no afrontar las consecuencias de tus actos. En el momento que alguien se sienta superior de otra persona, olvidamos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros y Dios. El día que pensamos que alguien es menor o que lo que está haciendo es menor y menos importante que lo que yo hago, estamos olvidando lo que la Biblia nos cuenta y lo que Jesús hizo. ¿Qué dice el versículo 33 acerca de cómo debemos relacionarnos con las personas que nos han herido? ¿No deberíamos haber tenido la misma compasión que se tuvo con nosotros? Espero sinceramente que lo que el maestro nos está hablando nos lleve a pensar en cómo nos estamos relacionando. ¿Cómo actúo ante esa situación, conflicto, persona, familia, que ha causado una fricción y siento este calor dentro de mí cuando lo veo y que veo lo que hace, o cuando alguien le dice, hey, bien hecho? Jesús está tocando, aquí decimos, la llaga, ¿verdad? Está tocando eso que es sensible, pero es necesario sanar. Y para Jesús el perdonar a las personas es un distintivo de su iglesia. No sé qué problemas o qué situación tengas, pero Jesús nos ha enseñado qué es lo que debemos hacer, cómo debemos actuar. Espero que esto que el maestro nos muestra hoy nos lleve en la semana o en los meses o en un año a escuchar un testimonio de cómo Dios, a través de su palabra, transformó tu vida por la decisión que has tomado de perdonar a alguien. Les voy a contar para terminar, un evento que ocurrió, no sé si lo vieron, en el 2015, en la iglesia Emanuel, en California. Este joven llamado Dylan entró a la iglesia en un servicio de oración, llegó con su Biblia, se sentó junto con los hermanos, estuvo 1 hora con ellos
leyendo, orando, y en la oración final, cuando todos tenían los ojos cerrados, les disparó a 9 personas, acabando con su vida. Este joven de 21 años huyó, y cuando lo hicieron prisionero, dijo que era necesario acabar con la epidemia que estaba en Estados Unidos de personas de color y de latinos. Al hacerle su evaluación psicológica, él no tenía ningún problema psicológico. Él tenía una fiel convicción de lo que debía ocurrir. Días después hicieron el careo con las familias y hablaron de él y el dolor que había causado. Pero había una joven, la hija de una de las señoras que murió, y le dijo: Dylan, no quiero saber nunca más de ti. No voy a volver a verte nunca. Me has causado un daño terrible. Me has quitado lo que más he amado. Pero si Dios puede perdonarte, te perdono. Creo que Dios nos da el ejemplo de cómo perdonar. Déjenme orar por ustedes y que esta semana puedan vivir su palabra y puedan ser ese tipo de personas que Jesús llama los nacidos de nuevo. Los que no permiten que sus emociones lo dominen, sino que por la enseñanza de nuestro Maestro han decidido y tomado decisiones de bendecir a las personas con el fin de no buscar venganza. Amén.